Bien, les hablaré acerca del apartado número 3 del capítulo 2. El lenguaje no es siempre gramatical ni siempre lógico. Empecemos por hablar del lenguaje que no es siempre gramatical. Venimos de unos teóricos que defienden un sistema gramatical autónomo independiente de su uso, pero precisamente aparece la gramática para hablarnos y centrarnos en el uso y en el hablante, como lo veremos más adelante. Una de las irregularidades que nos va a permitir ver que no es siempre gramatical es el orden de las palabras dentro de un enunciado. Porque entonces el orden nos permite hablar de una supercategoría, por decirlo de alguna forma, y es que ya no hablamos de una estructura gramatical, sino de una estructura comunicativa que va a depender totalmente del contexto. Va a recurrir al contexto para explicarse. De ahí que hablemos de una estructura comunicativa y no de una estructura gramatical. Sin embargo, siempre nuestro discurso se va a establecer desde unos parámetros referentes a la gramática. Por supuesto que vamos a tener sujetos, verbos, predicados, pero desde nuestra experiencia y desde nuestra estructura comunicativa en el contexto la podemos alterar y modificar. De ahí que no sea siempre gramatical. Otra de las irregularidades gramaticales que se convierte en una regularidad pragmática en el uso es el marco de referencia. Es decir, la omisión de palabras dentro de una frase, pero que por el contexto sabemos que estamos hablando de ello. Es decir, que durante todo mi discurso puede que no enuncie muchas veces la palabra pragmática, pero sabemos por nuestro contexto que todo el tiempo me refiero a ello. Entonces, nuestro proceso frente al marco de referencia como irregularidad gramatical es una asociación autónoma, es decir, que hacemos algo presente y disponible por el contexto en el que establecemos nuestras estructuras comunicativas. Por ejemplo, al afirmar la pragmática explica la gramática, pues precisamente hacemos esto porque el uso que hacemos del lenguaje pues nos permite precisamente identificar todos esos referentes y todos esos elementos gramaticales de los cuales hacemos uso, pero que en pragmática los alteramos eh, por los contextos y sus usos. Otra de las irregularidades es el punto de vista del hablante. El punto de vista del hablante entonces se hace referencia a un desplazamiento y a una focalización en el uso, según las intenciones que el hablante tenga a la hora de enunciar. De ahí que el hablante haga una selección de un tiempo gramatical, de unos verbos y de unas palabras y de unos referentes focalizadores específicos y no de otros. Eh, Esto precisamente no corresponde a la gramática, sino al significado que el hablante desee focalizar en ese enunciado. El valor semántico, por ejemplo, en condiciones de verdad, que tienen el uso de usted y tú, tienen el mismo valor lógico, pero también presentan una irregularidad en tanto que en el uso se puede denotar distancia o acercamiento, familiaridad o respeto o irrespeto incluso. Entonces en su uso el lenguaje no siempre es lógico, en tanto que el uso de estos pronombres, por ejemplo, no alteran el valor de verdad, pero sí alteran otro tipo de valores, como el de la distancia, el de la familiaridad en el discurso. Por ejemplo, otra irregularidad allí gramatical o lógica es el orden y la equivalencia. Por ejemplo, la conjunción y, que tiene una condición, un valor de verdad igual, o sea, no se pierde en su uso el valor de verdad, pero en su uso puede adquirir otros valores, como un valor relacional, pero también puede establecerse como un valor temporal. Me explico. El valor relacional, entonces, eh, mi mamá y mi papá, y el valor temporal, yo dormí y luego hice trabajos.
Entonces allí el valor temporal es que hice algo y luego y después hice lo otro. La pragmática en este sentido entonces viene a funcionar como una descripción de las regularidades lingüísticas en el uso. Me explico, es decir, que la pragmática viene a describir las regularidades lingüísticas y no las irregularidades gramaticales. Entonces la diferencia entre una y la otra es que una está en uso y la otra está en la autonomía del sistema gramatical. Hola compañeros y profesor, yo les voy a hablar sobre el cuarto punto, que es la teoría de los actos de habla del libro de Graciela Reyes del ABC de la pragmática. Con la idea de crear un modelo más amplio basado en la lingüística generativa del momento, que más o menos en los años 60-70, se crean unos nuevos modelos o unas nuevas doctrinas, que es por ejemplo el análisis del discurso y la lingüística textual. Esto permitió darle cabida al hablante en la teoría de la lengua. Uno de esos autores que permitieron darle más cabida al hablante en la teoría de la lengua es John Austin, es un filósofo del lenguaje británico y el autor de Cómo hacer cosas con palabras. Él revaloriza el lenguaje corriente o cotidiano concibiéndolo como una herramienta, un instrumento que es empleada por generaciones y se adapta según pues obviamente a los contextos y las necesidades de los hablantes. También Austin considera que el mismo lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino también para que se haga cosas con ese lenguaje, para hacer cosas realmente. Entonces él le da muchísima importancia al contexto. Bueno, Austin distingue dos tipos de enunciados. El primero son los asertivos o constatativos, que tienen la característica de que pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, un ejemplo de ellos es: estoy seguro de que él tuvo la culpa. Y el otro es: el hombre es un ser racional. Para ser verdadero o falso, pues obviamente ya se presentan otros enunciados donde hay unos argumentos que constatan de que sí es verdadero o no. Y los otros son los performativos o realizativos, que me parecen muy importantes porque ahí es donde se presenta la acción. Entonces, es a los que se les asigna una condición de felicidad, dice el autor, y unos ejemplos de ellos son, por ejemplo, le doy las gracias, los declaro marido y mujer, y prometo que mañana iré. Bueno, los enunciados realizativos o performativos, como tal, ya han visto, es que se utilizan para llevar a cabo una acción y en muchos casos para que sea de una manera ritualizada o convencional. Entonces se utiliza para matrimonios, para bautizos, para jurados, para cosas de manera muy formal, y que el lenguaje no solo es el hecho de decirlo, sino que al decirlo se crea una acción. O el decirlo, el haberlo dicho también se genera esa misma acción. Entonces, bueno, con el hecho de que se rompan las reglas de los enunciados realizativos o performativos, se presentan los infortunios, que es también una teoría de Austin, porque como el hecho de que se ha roto lo dicho con lo hecho, pues entonces hay como un quiebre ahí en ese momento. Perdón. Bueno, como les decía, en el caso de la parte gramatical es una oración declarativa, porque pues obviamente hay una acción de por medio. Tiene que ser una acción con muchísimo sentido para que obviamente pues exista la realización de él. Y también dice Austin que los infortunios son fallos o violaciones a esa correcta aplicación de los enunciados performativos. Entonces, unos ejemplos de infortunios es: voy volando. Significa obviamente que la persona va al instante, pero pues simplemente la acción no va a hacer que realmente vaya a ir volando, sino que va a ir rápido. Entonces es el rompimiento de lo dicho con lo hecho. El otro es ya voy, cuando el hablante afirma que irá, pero pues todavía no lo está realizando. Y el otro es: me alegro de que te hayas ganado el auto. Pues se aplica y se rompe en el hecho de que la persona no lo dice de manera realmente sincera. Entonces ahí sí es como ese rompimiento y se crea el infortunio.
A pesar de que la teoría de Austin considero yo que es muy completa, él mismo menciona, dice que no es tan clara como realmente quisiera él que fuera, entonces o sea que en verdad no hay una gran diferencia entre los enunciados y las expresiones realizativas, menciona él. Bueno, también se nos presenta los actos que nosotros ya conocemos, como es el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El locutivo es el hecho de decir algo, el ilocutivo es el que realiza al decir algo y el perlocutivo es el que realiza por haber dicho algo. Como les decía, estas premisas y todo lo que he mencionado Austin es que todo enunciado tiene un significado y una intención y se basa en un contexto, obviamente. Otro autor que es discípulo de Austin es John Roger Searle. Este no es británico, sino que él es estadounidense, norteamericano, y pues es profesor de filosofía de la Universidad de California, Berkeley. Bueno, él continuó con la teoría de Austin y la mejoró también, puesto que su hipótesis se consigue como un tipo particular de acción, o sea, se centra como tal en el acto de habla y también le da importancia a esa parte mínima de la comunicación lingüística. Entonces se presenta la semántica y la sintaxis, o sea, para él también es fundamental eso para que se cree la acción. Bueno, Searle nos habla de un acto ilocucionario, es el hecho de que el hablante intente producir un cierto efecto en el oyente o en su destinatario. Entonces es como el hecho de que exista una intención a la hora de hablar. O sea, el hecho de que emita una oración no es solo simplemente por emitirla, sino que debe existir una intención, una proposición, algo que él quiera que la otra persona realice. Entonces, un ejemplo de ello, el autor menciona, dice, hay varias opciones. Rodrigo toca la guitarra, es un enunciado normal. Rodrigo toca la guitarra, es un ordenamiento en un momento. Rodrigo toca la guitarra en pregunta o en cuestionamiento. Ojalá Rodrigo tocara la guitarra, es ese deseo, ese anhelo. Si Rodrigo tocara la guitarra, me quedaría. O sea, siempre hay una intención de por medio, solo que de diferente manera. Como tal, el hablante se refiere siempre a una persona particular que es Rodrigo y a una acción en particular también, que es tocar la guitarra. Pero como tal, siempre esa intención y ese deseo y esa necesidad y lo que le quiere proponer el hablante es completamente diferente. Entonces, Searle distingue 5 tipos de actos de habla, que por ejemplo son los actos asertivos, los actos directivos, los compromisorios y los actos expresivos, como también los actos declarativos. Todos son muy importantes, pero tienen una función completamente diferente. Los asertivos es el decir cómo son las cosas, los directivos tratamos de conseguir algo, entonces ahí es cuando se presentan las órdenes y el imponer algo a los demás. Los compromisorios pues obviamente nos comprometen a hacer algo, yo prometo que mañana haré tal cosa. Los expresivos, que obviamente dicen me siento muy triste o yo estoy muy feliz porque ganaste el examen. Y los declarativos es cuando producimos cambios a través de, pues obviamente, de nuestros enunciados y de nuestras oraciones. Searle también clasifica los actos de habla en directos e indirectos, también es como esa interpretación literal o esa parte inferencial. Y finalmente, la conclusión que yo saco de las teorías de los actos de habla es que es sumamente importante el contexto para que se presente todo lo que los autores mencionan. O sea, es importante la semántica, es importante la sintaxis de la palabra para que se entienda, pero es
fundamental saber en qué contexto para poder utilizar esas palabras, para que sean realizativas, para que cumplamos con lo que decimos y para que tenga sentido, obviamente. Entonces, sigo pensando y considerando que es sumamente fundamental la pragmática en conjunción también con la semántica y con la sintaxis para que todo trabaje en conjunto y tenga un sentido completo. Entonces, la definición de que la pragmática estudia el significado del lenguaje en uso y su contexto me parece que es perfecta para definir todo lo que hemos visto en este semestre y lo que seguiremos viendo. Gracias.